Buen día, buen día. Tarán, tarán, tarán. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Quiénes están ahí? Hola, hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Estoy probando de cambiar de lugar cada tanto. ¿Cómo van ustedes? Mi nombre es Andrés Urrutia, profesor del CEPRAM, el curso de Cine y Psicología. Hola, Teli. Vieron que así como agosto fue generoso con el sol, septiembre con las nubes, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo les va? Buen día, buen día, buen día. Hola Eli, hola Irene. ¿Cómo están? Nos vamos un minutito. ¿Qué hora es? Las 17. Uy, saqué los comentarios. Hola. Hola Norma. Bueno, Lina. Vamos a volver a la película esta que nos convocó, que era Invictus. Les decía que aparentemente parece una película tan sencilla, y que lo es, ¿no? De una heroicidad individual y colectiva, grupal y poblacional, de anclada. Hola Ana María, ¿cómo anda Beatriz? A la heroicidad de un líder, ¿no? Como Mandela, líder mundial. O sea, uno no podría leer el siglo XX sin la idea de Mandela también, ¿no? En relación al apartheid. ¿Cómo andas, Vivi? Entonces, en esta película, que para mí es brillante, no tanto... Hola Silvia, ¿cómo va? Nidia Bordino, buen día. Hola Marta, ¿cómo estás? No tanto por la espectacularidad de la película, sino porque una película bien arreglada, una película de libro, ¿no? No tiene grandes sorpresas, va a tener el recorrido que tiene que tener. Es una película biográfica donde todos sabemos que se ve la dificultad. Es la típica narrativa ascendente, ¿no? La dificultad de salir adelante, en este caso planteada muy fácilmente con la victoria en el rugby. Hola Inés. Y que bueno, implica un desafío, como les decía, colectivo, grupal, individual, y casi que les diría que una épica instaurada en una narrativa nacional. Hola Inés. Y un poco más que una narrativa nacional, porque como el problema del racismo es algo que excede a Sudáfrica, sino que Sudáfrica fue emblemática porque en pleno siglo XX tenía consolidadas legislaciones colonialistas, ¿no? Segregacionistas. Entonces también es un ejemplo de prácticamente de irracionalidad y de lucha contra la dominación política, ideológica, y a su vez, como les decía antes, de clase de los blancos sobre los negros. Yo voy a hacer un esfuercito, porque por ahí, en estas clases que de una semana a la otra, puede que perdamos el hilo. Bueno, si perdemos el hilo, lo vamos a reencontrar. Hola Miriam. Sí, es una película de testimonial, totalmente de acuerdo, biográfica, testimonial. Pero ya había empezado jugando un poquito
con ustedes, aunque sé que les pareció muy duro, con el Gran Torino. ¿Mm? Les había dicho que una de las cosas que íbamos a tomar era el lenguaje, que en el Gran Torino se daba una excepcionalidad al revés, ¿no? Un viejo que había sido héroe de Corea terminaba como el último de los norteamericanos, con su vecina enfrente, viviendo entre los orientales, que eran una mezcleti de asiáticos, en el medio de una violencia, y que nosotros ya ahí no lo sabíamos de cuáles eran las relaciones, las razones o los motivos de tanto odio, sino que ya estaba instalado y que desde las primeras escenas se veía la imposibilidad de estar con el otro en el sentido más literal de la palabra, que era a través del lenguaje, ¿no? Nosotros nunca sabemos qué dice la vecina, pero lo insulta, ¿eh? Hola Eugenia, ¿cómo andas? Lo putea, y él también masculla cosas así, ¿no? Y el encuentro con la nieta, con la vecinita, se va dando a través de la necesidad de él de proteger y la indefensión de ella frente a la agresión de unas bandas, ¿no? ¿Por qué tomo esto? Porque después también yo les había dicho que hiciéramos un ejercicio, creo que tomamos lo de el texto de Sábato, de que la demonización que hace de los ciegos como un grupo colectivo, como un colectivo homogéneo, perdón, entonces va generando una paranoia en relación a la ceguera, que están ocultas, que están por cuevas, y etcétera, etcétera, ¿no? Les dije que podemos hacer ese ejercicio y hablando de los orejones, los cejudos, o los barbudos, o las barbudas, y particularmente todo eso que veíamos, cómo se instala, ¿no? En una representación de un grupo, y se ancla esas características y se da por naturalizada, ¿no? Cuando se da por naturalizada, ahí cabe para mí el dicho de la impotencia humana de pedirle espera a la olmo, ¿no? Entonces nosotros como lo damos por naturalizado, tomamos a los negros como olmos y le pedimos peras, ¿no? O a los judíos, o a las mujeres, o a los gays, o a los que fuera, o a los negros. Y entonces decimos, ¿qué le vas a pedir tal cosa? Si son así, y lo damos por hecho, ¿no? Eso es lo que en algún punto, lo que les decía, que me pareció bonito, que después genera esto de la naturaleza del odio, ¿no? Y cuando digo la naturaleza, no solamente es el origen, ¿no? El sentido. Hola Titi querida, ¿cómo va? Sino que se lo da por natural, ¿no? Les leo un pedacito. En la forma explícita del prejuicio se sostienen actitudes negativas hacia un grupo o una persona en cuestión y se incurre abiertamente en conductas que la expresan. Las personas apoyan valores igualitarios e incluso piensan de sí mismas que son imparciales, pero a pesar de ello siguen teniendo sentimientos negativos contra un cierto grupo. Estos sentimientos dan como resultado una forma de discriminación más sutil y subversiva, una forma que puede justificarse racionalmente. Y esto es lo que voy a la naturalización y al anclaje, ¿no? Por ejemplo, si hay dos aspirantes a un mismo puesto de trabajo, uno blanco y otro negro, y sus calificaciones difieren claramente, probablemente se tome una decisión imparcial a favor de la persona mejor preparada. Pero si ambos aspirantes tienen una preparación similar, la persona negra se verá discriminada, pues las fuentes de información sobre esa persona han sido ponderadas de un modo que sistemáticamente la pone en desventaja. No es necesario admitir que el prejuicio desempeña un papel en la decisión, aunque la forma implícita del prejuicio, también denominada racismo de aversión, cuando se aplica a grupos raciales socialmente definidos, parece mucho menos peligrosa.
también puede conjugar los tres componentes. ¿Estamos? Es decir, que nosotros, en general, ¿eh? lo que haríamos es negar nuestra condición de prejuiciosos o de racistas, ¿no? O de nariguistas o de machistas, ¿no? O de homofóbicos, porque explícitamente, ¿cómo va? También está naturalizado que es incorrecto hacerlo así, porque todos ya sabemos lo que es un prejuicio, lo que es la segregación, o sea, todos tenemos conciencia de ello. Entonces, en términos literales, entonces, bueno, no está bueno decir que es una película de negros o que esto es mersa o es cursi. Lo cual no quiere decir que algunas veces no pensemos de esa manera o de otra manera, como dice acá el texto, que esté implícito. O sea, que ni nos demos cuenta, que ni nos demos cuenta, que alguien nos haga notar que quizás nos cruzamos de esquina, que quizás hay algo que me cae mal en ese yerno o en esa nuera porque es grande o porque es negro o porque no sé qué, ¿no? De esto vamos a hablar bastante, ¿no? Y voy a avanzar un poquito más, ¿no? Si ustedes sí me permiten, voy a empezar con una pregunta que dice, ¿cómo se combate el prejuicio? Aquí de nuevo, es preciso distinguir entre la forma explícita y la forma implícita. O sea, esto es importante para nosotros, implícito e implícito. La forma explícita del prejuicio es un poco más fácil de estudiar y de tratar, pues es más evidente y las personas son conscientes de su propio prejuicio, lo que les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el registro cognitivo. Nosotros sabemos, inclusive, hasta puede que luchemos con eso. Decimos, no, bueno. Y busquemos evidencias racionales que contradigan nuestro sentido común, ¿no? De hecho, se lo puede debilitar con técnicas educativas que enseñan algo acerca del grupo en cuestión, y esto es muchísimo, ¿no? Los programas de integración, de manera que incluso se aprenda a apreciar a sus miembros. Tan pronto como la gente toma conciencia de sus prejuicios, es posible crear normas que señalen lo erróneo que es el prejuicio. Además, cabe la posibilidad de ofrecer pruebas que refuten los estereotipos de la gente, ¿no? Esto digo, no todos los judíos son avaros, no todas las rubias son tontas, o sea, y entonces uno caen como a pedazos, como cascarones de un fósil, ¿no? O como los huesitos, vieron así, esos de los museos de antropología, como si se cortaran la bisagra y se cae todo el hueserío. Pero implícitamente la sensación es de sí, sí, pero, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y viene implícito, ahí vamos, a lo que dice Silvia, desde generaciones anteriores. Eso vamos a tratar de abordar en esta semana, ¿no? La conformación más nodal, porque en realidad esa es la que nos va a liberar más, porque podemos tener prejuicios de manera implícita, por ejemplo, hacia el envejecimiento, hacia la propia vejez, ¿no? Independientemente que no hay cosas del envejecimiento que no nos gusten, podemos tener cuestiones implícitas en relación a la sexualidad, y entonces también hacer tripas corazón, y entonces vincularnos con alguien que tenga otra orientación sexual, pero nos genera una distancia. Por eso hoy vamos a ver, inclusive, bueno, cuando yo digo hoy, mañana y pasado, a través de qué aspectos del vínculo, ¿no? Porque eso les dije, lo que vamos a retomar, o el objetivo de estas clases es tomar los 4 niveles, ¿no? El intrapersonal, o sea, que va sintiendo y cómo va elaborando, en este caso nuestros dos personajes, que serían Mandela y el capitán del equipo, o lo que van viviendo intrapersonalmente los guardias,
lo que se da interpersonalmente, es decir, vamos a tomar las parejas, por decirlo así, ¿no? Mandela y el técnico, los grupos antagónicos de guardaespaldas, la familia, después de estos equipos que se hacen más grandes, los barra brava y la política, ¿no? Entonces, porque no hay que tomar esto solamente como cuestiones de corte psicológicas o relacional, ¿no? Son culturales y las políticas públicas facilitan la inclusión o la exclusión de las personas, ¿no? Porque explicitan, ¿no? Por algo dice, somos iguales ante la ley, ¿no? No los ciudadanos del país, etcétera. Acá estaba claro también que había legislaciones explícitas en dirección, hola Maite querida, ¿cómo va? A mencionar, establecer diferencias grandes en relación a quién es mejor o peor ciudadano, ¿no? Y en la justicia hay, pero enormes, la administración de justicia, formas de discriminación, ¿no? Aunque explícitamente estén restringidas, ¿no? Ahora hay, por suerte, muchas formas de discriminación positiva, ¿no? Atender más rápido a las personas mayores, darle prioridad a sus expedientes, etc. Entonces decíamos, tan pronto como la gente toma conciencia de sus prejuicios, es posible crear unas normas que señalen lo erróneo que es el prejuicio. Además, cabe la posibilidad de ofrecer pruebas que refuten los estereotipos de la gente. Como cuando las personas se reúnen para asistir a determinados acontecimientos, ya sean competiciones deportivas o eventos comunitarios, ¿no? Cuando los blancos conocen a los negros en persona, descubren que estos son tan distintos entre sí como ellos mismos, y que no hay más negros que blancos o que personas de cualquier otro grupo. Se confirmen los falsos estereotipos, como por ejemplo los negros son perezosos. La forma implícita del prejuicio resulta más difícil de combatir, pues las personas que las experimentan no suelen pensar que los tienen. Hola Nora. Y por ello no están ni siquiera dispuestas a emprender acciones para reducirlas. No obstante, presentamos 3 maneras de reducir el prejuicio, dice. Hola Nelly, ¿cómo va? Bueno, bienvenida. Bienvenida. No obstante, aquí presentamos 3 maneras de reducir el prejuicio. A. Haciendo que la gente tome conciencia de sus sentimientos negativos en situaciones interraciales. B. Enfatizando una identidad como grupo. Y C. Permitiendo que las personas entren en contacto intergrupal constructivo. El primer modo de reducir el prejuicio es ayudar a las personas a tomar conciencia de sus sentimientos negativos hacia otro grupo, pidiéndoles que se centren en sus sentimientos en situaciones interraciales. Podemos poner interraciales o intergénero o interorientación sexual o inter lo que quieran, ¿no? Cuando las personas descubren incongruencias entre sus sentimientos y su comportamiento por un lado, la imagen que tienen de sí mismas y sus valores por el otro, puede ver la disonancia que implican estos prejuicios. Motivadas por la percepción de esa disonancia, y voy a eso, quizás intenten suprimir conscientemente la activación de las reacciones negativas. ¿Qué quiere decir esta disonancia? La disonancia cognitiva es un espacio que hay, ¿no? Entre eso que hay y lo que creo, y entre la idea que tenía y lo que después conozco, ¿no? Es como esa sorpresa que sí, y finalmente me ayudó, es la que tiene en el Gran Torino cuando lo ve, que el chico coreano o asiático le ayuda a la vecina, ¿no? Y ve a otros que no. Entonces, mira vos, este es distinto al grupo y al concepto que yo tengo del grupo, fundamentalmente el concepto, ¿no? Entonces acá vamos a la primera acción que voy a mencionar dentro de un grupo más amplio de acciones, por supuesto, pero que están muy bien. Hola Malu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, querida? O que están puestas en la película, ¿no? Y acá sí les decía que tienen que ser acciones deliberadas,
que es generar un nivel de acercamiento. ¿Mm? Sí, pero la actitud reflexiva y flexible, cuando ya la tenemos, Irene, es muy difícil que tengamos prejuicios, porque ya estamos siendo reflexivos y flexibles. Me refiero a cuando estamos siendo, hola Norma, Reano, cuando estamos siendo muy prejuiciosos, generalmente no nos damos cuenta. ¿Mm? Entonces, al darnos cuenta, al percibir eso, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? A las emociones, ¿no? Esto que les decía, a las sensaciones de rechazo, a la desconfianza, a el desprecio, o bien dicho de otra manera, el rechazo, ¿no? O el repudio, que se expresa emocionalmente. No sé, pero me cae mal. Que hay veces que puede ser fruto de una intuición brillante, pero otras veces no es ni más ni menos, la mayoría, que la expresión de un desagrado irracional por quién es el otro, ¿no? Y en ese sentido, la mejor forma de cultivar, y esto es lo que les decía, sí me gustaría acá que nos centremos, por ejemplo, en el concepto de la naturalización de eso, ¿no? Está tan naturalizado ese anclaje que son las reacciones que vemos en el padre del capitán, ¿no? Nos van a chorear, van a fundir el país se va al tacho, todo eso se va a producir, pero no porque no pueda producirse, sino porque subió un negro, porque subió un terrorista, ¿no? Entonces uno ya, inclusive, y esto es muy importante para darse cuenta, ya sabe el final de la película antes que se empiece a filmar, ¿no? Antes que empiecen los títulos, ¿no? Conozco una señora que es bastante racista, entonces que ve una película coreano, de no sé qué, chino, o negros. Ah, esta es una película de negros. Sí, porque hay negros. Diciendo, ya sé de qué se va a tratar. ¿Eh? Entonces lo primero que quizás es bueno que hagamos nosotros es las acciones. La otra vez les decía que así como, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía alguien que ya lo vamos a desarrollar más, que no me puedo acordar quién era, acá, a Silvita Terrani, que no nos damos cuenta porque viene implícita de generaciones anteriores. Eso es tal cual lo que dice Silvia. Está implícita, es una categoría que nos viene dada, ¿no? Y que, como les decía en las clases anteriores, si yo quiero a mi papá y mi papá odia a los de Belgrano, odia a los del barrio de enfrente, o dice que las mujeres son todas putas o son todas locas, y entonces yo aprendo por casi que identificación, por el léxico que escucho y porque digo, si las cucarachas son malas y mi papá las pisa, mi papá tiene razón, entonces lo aprendo de manera racional, sin siquiera haber tenido una interacción con ese grupo. Entonces, ¿no? Vamos a una cuestión que es muy llamativa, que es, vamos a ver todas las acciones, ¿no? En términos políticos, en términos grupales, en términos familiares y en términos de intimidad. Las primeras acciones o las más importantes que se producen es el intercambio de la cordialidad. Yo les decía que hay que trabajar de forma intencional y hay que trabajar de forma orientada y comprometida en educarse para la paz. Entonces, ¿qué hace Mandela? Lo invita a tomar el té, lo que les decía la vez anterior. Y además se toma el trabajo, siendo él el presidente, de servirle él personalmente el té, ¿no? Y en esto tiene todo un símbolo de acción, así que el presidente baja hacia el capitán e inmediatamente, sí, acá se dice negro de mierda para referirse a los pobres, por ejemplo, e inmediatamente al bajarse genera este acto de humildad como el que generó Cristo en el lavar los pies, ¿no? A los
discípulos, los apóstoles, ¿no? En el sentido de que hay algo de esto que es muy importante, que es bajar, ¿no? Si tengo un prejuicio me agacho hacia los chicos, ¿no? Si yo siempre hablo a los chicos de acá arriba me van a ver como algo distante. Cuando yo me pongo a la misma altura, mi actitud cambia, o sea, ¿no? Si me tiro al piso y empiezo a jugar. Algo de esto, además de la fortaleza, de la cercanía emotiva que es Mandela, inmediatamente, como otro gran paso, es decir, bueno, ¿qué le sirve a usted? ¿No? ¿Cómo toma coraje? Y él le cuenta que escribe un poema, que lo encuentra. Y en ese punto es también tratar de descubrir en el otro las dificultades con las que va a lidiar, que son las mismas con las que me tocan lidiar a mí. Independientemente de quien yo sea, ¿no? Presidente o director o técnico de un equipo, o director de una empresa o un empleado, pero es producir el acto voluntario de acercamiento, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que dice Beatriz, que Mandela lo hace porque es un tipo brillante y tiene una intencionalidad política en eso, ¿no? Pero enunciar, miren lo que estoy diciendo, enunciar la intención de ese cambio, ¿no? Es decir, esto que les digo no es porque ustedes vayan a dirigir Sudáfrica, ¿no? Pero podría ser la relación con una nuera, podría ser la relación con un nieto, con una yerna a un nuero, ¿no? Estoy diciendo una pareja que fuera del mismo género de una hija o de un hijo o de un nieto. Entonces, la primera vez es el acercamiento, ¿no? Es decir, bueno, vengan, ¿para qué? Porque lo primero que produce, además de encontrar la coincidencia, el prejuicio o la discriminación, es el alejamiento, ¿no? Hay 2 o 3 acciones que hace Mandela, ¿no? Le pregunta a su guardaespaldas blanco, dice, ¿cómo está su familia? Independientemente del gesto político de aprenderse los nombres de todo el equipo, pero más allá de un gesto político también es un interés personal en esto de producir un acercamiento, ¿no? Esto tiene diferentes dimensiones que se ve en la película cuando se les impone. Hoy me van a tener que esperar un minuto. Cuando se les impone esta tarea a los miembros del equipo, que es jugar en los barrios, jugar en los barrios donde están los pibes. Entonces, cuando se le impone esa tarea, la imposición de esa tarea implica necesariamente que tienen que acercarse y jugar con los niños. Denme por favor un minuto. Bueno, entonces, les decía, me llamó la atención en Sudáfrica, es que aún no subsiste la discriminación, lo vi en las playas, por ejemplo, los negros separados de los blancos, sin ser ley. Sí, qué buena intervención, Ana María, muchas gracias. Porque lo que está en juego es el acercamiento, es la distancia, o sea, cuando yo hablo mal, supónganse que tengo los primos Pérez, y hablo mal de los primos Pérez, o de los primos Sánchez,
lo que produjo lo que produzco en los niños, en mí mismo y todo, es el alejamiento, ¿no? Eh, la ajenidad, los voy haciendo extraños, los voy metamorfoseando, por decirlo de alguna forma, y si no les han crecido, hola Marité, las orejas puntudas o no les han crecido la barba, se las voy haciendo crecer. ¿Cómo? Hablando mal de ellos, generando, porque la aproximación, y en esto que les digo, esto de darse la mano, mirarse a la cara, verse a los ojos, olerse, sentarse, tomar un té, es lo que produce la primera cuestión importante, que es romper la distancia y generar la posibilidad. No estoy diciendo que se dé de un escenario empático, ¿no? Fíjense que, nada, podemos hacer un experimento, ¿no? De que sigamos caminando. En esta época no se puede hacer, pero en el centro, y vamos enfrentados en la misma línea contra una persona, va a haber un momento en que nos vamos a separar, vamos a mantener una distancia social, ¿no? O estamos en el ascensor y si no nos conocemos miramos para abajo porque queremos mantener, ¿no?, esa distancia que es protectiva de nuestro espacio personal, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no?, por los gritos del otro, por las expresiones, sentimos que está invadido, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es distanciarnos. ¿Qué es lo que producir? Bueno, el acto de el intercambio, ¿no? Por eso es muy común, no funciona porque es una regla, pero esto de que los oponentes se den la mano o se intercambien banderines, ¿no? O sea, que tengan la proximidad más allá de la contienda, ¿no? En muchísimos casos son amigos, son gente que tiene buen vínculo, en otros un odio profundísimo, ¿no? Si les sirve, es lo que solía pasar, por ejemplo, en las competencias entre los cursos o las secciones en el secundario, o las escuelas, ¿no? O los barrios. Otra de las... entonces les decía, es tomar conciencia de sus sentimientos negativos hacia otro grupo, pidiéndoles que se centren en sus sentimientos en situaciones interraciales. Cuando las personas descubren incongruencias entre sus sentimientos y su comportamiento por un lado y la imagen que tienen de sí misma y sus valores por el otro, puede ver la disonancia que implica tales incongruencias y de ahí en adelante hallarse más decididas a reducir el nivel de prejuicio, ¿no? Esto digo, bueno, no era tan malo el fulano, ¿no? No era tan grave la cosa, ¿no? Motivadas por la percepción de la disonancia, quizás intenten suprimir conscientemente la activación automática de acciones negativas, ¿no?, llevándolas a comportarse de un modo más favorable y deteniendo la activación automática del estereotipo. Básicamente ayudar a redefinir las fronteras para el otro grupo. Se entiende como un grupo distinto, como un grupo nuevo. Vamos ahí a algo. Eso se produce mucho también en dirección hacia adentro de las familias, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una película que, si le cambio el nombre, ustedes me van a corregir, pero es algo así como Mira quién vino a cenar, o quién vino a casa, que qué sé yo, no sé, algo así. Que fue esa película famosísima que una chica bonita, blanca, lleva a cenar a su novio que era Cindy Poitier, ¿no? Entonces que la familia se queda así, wow, cuando va a cenar a alguien es un negro, ¿no? Digo, esto implica que uno recategorice, cambie su cosa, ¿no? Pero primero lo que tiene que emerger son las emociones vinculadas a la sorpresa, al estupor, a lo que nos produce de alguna manera rechazo. Con Spencer Tracy, sí, muy bien, Titi, y Cindy Poitier me parece que era, ¿no? Entonces, ese primer esfuerzo, ¿no?, que tiende que ver a borrar el prejuicio, es descubrir, ¿no?, que es una construcción, es que el otro es un
hijo de puta o es un no sé qué. El acercamiento no siempre garantiza la ruptura del prejuicio. Otras veces lo enfatiza más. Pues uno dice, ¿viste que estoy una de mierda? ¿Viste que tenía tal cosa? O sea que no estamos diciendo qué creencias le inculcó su madre para salir sin odio después de 27 años de horror, también la fe y tal vez, bueno, ahí viene, que brillante ser. O sea, el acercamiento no alcanza, sino que es como una primera posibilidad de ruptura, ¿no? De ruptura de un trabajo que es muy personal. De ahí viene el sentido del poema de Invictus, que lo vamos a ver mañana. Creo que ustedes lo copiaron, pero si lo pueden volver a copiar en el chat o en el grupo de celular estaría bueno. ¿Por qué? Porque a la larga, frente a esa confrontación, la tarea, ¿no? Como dice la canción, la lucha es de igual a igual contra uno mismo. Es decir, lo que sucede es que lo que tengo que hacer para combatir el prejuicio es, de alguna forma, ahí sí reflexionar sobre la emoción que me produce. Si yo no reflexiono sobre esta disonancia, difícilmente vaya a cambiar. Acá hay acciones también que hace el técnico, ¿no? En relación a sus propios compañeros, ¿no? Y sí, de acuerdo con la CELE que tiene que haber un pensamiento superior a esto, ¿no? O sea, una creencia superior a esto. Entonces, fíjense, el acercamiento que hace es que van todos, toman el barco y se van a la isla donde estuvo preso Mandela, ¿no? Y el acercamiento de él es físico, ¿no? Por eso entra en la celda y mide, ¿no? Estira los brazos así y mide cuánto espacio tiene y estuvo ahí 27 años, ¿no? Qué bien lo que dice la Silvita. Sin ir más lejos se produce esa distancia, disonancia. La disonancia es entre lo que creo y lo que siento, ¿no? En donde no se conocen, se nota que es una manera muy marcada de la familia de novio por un lado y la de la novia por el otro. Tal cual, tal cual. ¿No? Está buenísimo el ejemplo, ¿no? Y que más si hay algo que no nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, se establece hasta una competencia, ¿no? Con la familia del novio, con la familia de la novia. Pero además siempre un juicio negativo. O sea, obviamente no nos va a gustar la forma en que se vistieron, o si son muy ruidosos, o si son antipáticos, o mira, son todos feos, ¿no? Empezamos como casi inmediatamente, qué buen ejemplo Silvia, muchas gracias, a categorizar, ¿no? La viví a los otros de manera negativa, ¿no? Entonces el contacto entre los grupos no es garantía, no es garantía de cambio, pero sí es una posibilidad, ¿no? Sí es cierto también, y que sería un error no leerlo, que hay un orden que se está instituyendo, ¿no? No es cualquiera el que lo está haciendo. Lo está haciendo el presidente, pero además el acercamiento que les decía cuando van los chiquitos a jugar al rugby, ¿no? A los barrios negros y les enseñan a jugar, se produce este acercamiento, como quién es lo que dice Inésita, a través de algo que es muy, muy, muy importante, que es el contacto con el otro, ¿no? Y cómo les va cambiando. Ellos tienen una actitud muy negativa. Cuando no van al colectivo dicen, ahora tengo que hacer esto, encima que nos tienen que entrenar, que tengo que dar partido, tengo que hacer tal cosa. Y se enojan, se disgustan. Bueno, ¿y qué tienen que hacer? Hacer algo que la gente lo sabe, que es ganarse el cariño. Esa es una frase muy linda, porque tenés que ganarte el cariño de los otros, de los chicos, de esto. O sea, tenés que hacer cosas para que emerja ese sentimiento, ¿no? ¿Quién dice? Beatriz, leí el programa Invicto, dice, los dos últimos versos dicen, soy amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Sí, esos son los versos finales, y es
un poco lo que pareciera que le escribe ese poema, o sea, porque es una novela, no sabemos si es así o no, eh, pero porque se lo dirige a que tiene que haber, y esto es muy importante lo que decía las Celes antes, una creencia que vaya más allá de eso, ¿no? Lo que dice, ¿qué te inspira cuando hay una derrota? Le dice, ¿no? ¿Cómo inspiras a tu gente? Es decir, bueno, con una creencia que vaya más allá del presente. Y eso es muy importante, porque las primeras reacciones siempre van a ser adversas, ¿no? Entonces, la realidad, cuando confrontamos con la realidad, es tan contundente, es tan brutal, la realidad misma, que entonces nosotros nos decimos, viste que la gente no se quiere, viste que la gente no se lleva bien, viste que tal cosa, y porque efectivamente hay una confirmación de la dificultad. Entonces hay que creer que esto que está naturalizado fue aprendido. Entonces, como todos los aprendizajes, hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo, hay que invertir esfuerzos, hay que darle la oportunidad, ¿no? Porque si no pasa que en el primer cosa, entonces yo dije, bueno, no, yo ya estuve con tales, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que me amigue, ¿no? Pero sí estoy... Hay otra película en Netflix que se llama algo así tan distinto a mí, creo, ¿no? Que también es bueno, ¿no? Como el acercamiento. Hay otro plano que sí me parece importante, que es el grupal, ¿no? Y que en la película se ve mucho. ¿Eh? Eh, Cuando digo esto del grupal me estoy refiriendo a los grupos que son como otro equipo, los guardaespaldas, ¿no? Les decía en la clase anterior o en la otra, la forma en que ellos se dirigen a Mandela, la forma en que ellos hablan y qué es lo que dicen, ¿no? Madiba o el presidente, todos tienen eh, todos tienen una representación medianamente positiva de él, pero en términos grupales entran en cierta competencia, ¿no? Y que hay una escena muy cortita que está Mandela al final y los ve por una ventana, ¿no? Y le llama a una de las secretarias y los ve que en el nada, un espacio de recreo que tienen en un descanso, están jugando al rugby los negros y los blancos, ¿no? O sea, como que los blancos le están enseñando a los negros. El deporte, el hacer algo con los otros, un fogón, los campamentos, los encuentros del té, ¿no? Eso facilitan como mágicamente, ¿no? Cuando digo mágicamente es porque se produce otro encuentro de la emoción, eh, pausar, diría yo, la intensidad de las emociones que están centradas en las diferencias, ¿no? Eh, yo lo he visto en comportamientos de ustedes, o sea, ha habido siempre desencuentros y pensamientos distintos entre los que estaban a favor o en contra de Macri, a favor o en contra de la presidenta, y si uno se centra en esas expresiones lo que genera es más distancia. Pero después cuando iban al bar, se toman un café o hablan de los nietos, uno encuentra que tiene más coincidencias y hasta casi les diría que eh, acuerdos en relación a los estados emocionales, a la vida de los nietos, a la comprensión por las dificultades con un hijo, a la pérdida de una hija, etcétera. Hay más en la vida en común que nos encuentra que las diferencias que nos distancian, ¿no? Porque el tema es encontrar al ser humano, a la otra persona, al otro, más allá de esas diferencias ideológicas, ¿no? Raciales, o etcétera. Que no estoy diciendo con esto que todo sea un hipismo de que todos nos vamos a reconciliar, besar y amar, porque eso no es cierto. Las diferencias son buenas, de hecho esa gente en las urnas votaba distinto, ¿no? Los negros y los blancos, ¿no? Pero las diferencias, ¿no? Se pueden prolongar forever, por años y años y años, como se pueden prolongar los odios, ¿no? Pero entonces esto que les decía de jugar unos u otros, encontrarse frente a un fogón, genera lazos de fraternidad y de expresión emocional positiva que
disminuye esa naturalización del odio, ¿no? Dice, el aspecto pasional del odio tiene que ver con sentimientos internos de furia y de miedo. Y ahí me quiero detener, ¿no? El aspecto pasional del odio, porque ¿por qué ponemos distancia con el otro? Muchas veces porque le tenemos miedo, muchas veces porque, pero no el miedo literal que nos pueda robar, sino que nos despierta mucha ansiedad. También esta persona, también un racista, anécdota, ha habido un tren en Francia, no sé qué, se durmió en una litera y van cambiando en los camarotes. Entonces se encontró con su experto con un negro y gritó, negro, o sea, no gritó una persona o alguien me va a robar, sino que de pronto se vio con eso, ¿no? Se vio con un temor que nos han inculcado y que como muchos de los temores, como la mayoría de los temores, es irracional. Hay miedos que no son sonsos, ¿no? Pero tiene que ver con esos sentimientos de miedo y otras veces de furia, de esto de que es tan proyectivo que me dan ganas de hacerlo cagar al otro, ¿no? De ahí vienen todas esas patoteadas a chicos homosexuales, eh, esas patoteadas o abusos hacia los gorditos, hacia los que son tímidos, los que son cuatro ojos, y ahí hay que hacer una intervención directa en favor de la paz y del cuidado del otro, ¿no? Es decir, hay veces que la educación es muy, no la educación, algunos educadores son muy light, ¿no? Entonces, decir, no hay que producirle daño al otro, eso hay que establecerlo como un límite, ¿no? Porque yo podré tener miedo, podré tener enojo, pero tiene que tener un límite, que es el no dañar al otro. El aspecto pasional del odio tiene que ver con los sentimientos intensos de furia y de miedo que aparecen a partir de una amenaza contra uno mismo o contra el propio grupo, o a partir de algo que se haya hecho a uno mismo o al propio grupo. Normalmente, cuando se le hace daño a alguien, los sentimientos de victimización perduran durante mucho tiempo y se siente rabia por la injusticia que se ha experimentado, ¿no? Yo no conozco, pero los que han ido a Sudáfrica, eso existe hoy aún, ¿no? También de los negros hacia los blancos. Entonces, normalmente cuando se hace daño a alguien, los sentimientos de victimización perduran durante mucho tiempo y se siente rabia por la injusticia que se ha experimentado e incluso un deseo de venganza. Tales sentimientos suelen acaparar la mente, no permitiendo seguir adelante y manteniendo a la persona atada al pasado. También pueden llevarnos a sentimientos de odio contra el perpetrador. En la mayoría de los casos, las personas que se ha hecho daño no puede escapar y establecerse en otro sitio. Se tienen que dar en el mismo sitio, afrontar lo que ha ocurrido y seguir viviendo en vecindad con los perpetradores. Esta situación a menudo conduce a un ciclo de venganzas, de manera que al final todo el mundo acaba percibiéndose a sí mismo o al propio grupo como una víctima. La comunicación se vuelve entonces casi imposible. Prevalecen los sentimientos de inseguridad y aumentan las probabilidades de un nuevo estallido de violencia. Nada, lo que pasó en Estados Unidos ahora hace poco. Es posible, un posible modo de salir de esta situación es perdonar al perpetrador, trabajar en la reconciliación. Bueno, después se viene, ¿no? El perdón ha desempeñado un importante lugar en la religión. Bueno, es tan lindo. Yo la propuesta que tenía de el curso que iba a dar tenía que ver con eso, ¿no? Con educar para la paz y en ciertos aspectos que son absolutamente difíciles y polémicos, ¿no? Esta cosa de poder perdonar al otro, el trabajo sobre la cuestión que el otro debe pedir perdón por el daño que ha realizado, ¿no? Entonces vincular esto al sentimiento de justicia, ¿no? Sí me parecía importante también, y que vamos a dejar acá, me quedan unos minutitos para retomarlo mañana, es el otro paso enorme que se hace, el otro paso enorme, que es la configuración de que más allá de las diferencias somos uno. No somos uno y lo mismo, ¿no? Salvo de Ceci Berra, gran frase de ella. Pero sí, ¿no? Lo que dice, somos un equipo, somos un país, ¿no? Esto que estaba diciendo, decir, al final somos todos del mismo barrio de la especie humana, ¿no? Es decir, hay algo ahí muy importante que nosotros tenemos que destacar. O sea, existen todas estas diferencias, pero finalmente a todos nos duele la muela,
todos nos enfermamos. ¿Mm? Y si no se ve algo en común con el otro, ¿Mm? Todos sentimos un dolor atroz cuando perdemos un ser querido. ¿Eh? Eh, los otros cuando se constituyen en amenaza para sí mismo y para los otros, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea, yo me puedo constituir una amenaza para el otro por querer dañarlo, ¿no? Y también hacia mí mismo. No sé si es eso a lo que te referís, ¿no? Entonces les decía que es la construcción de algo que tenga sentido en común, ¿no? Es decir, el país, tirar en equipo, el equipo, el grupo, ¿no? Aunque haya un negro y otros no, eh, el rezar en una comunidad religiosa, el entender, ¿no? Bien, esto que el país lo sacamos todos adelante, nadie, bueno, esas frases hechas que suelen ser acuñar otros estereotipos, sí es el sentido más positivo de la institución, ¿no? O sea, podemos tener opiniones diferentes respecto a cómo dirigir la facultad de la universidad, pero al final la institución es una, ¿no? Entonces hay que cuidar por esa institución. Lamentablemente se acuñan razones del odio cuando los otros empiezan a querer eliminar a los enemigos, ¿no? Porque los quieren excluir de ese bien común, ¿no? Esto que les decía, si tengo que matarlos, los quiero excluir de la vida. Si quiero exiliarlos, los excluyo del bien común que es el país. Si quiero segregarlos, los excluyo de la libertad de poder circular y los pongo en un gueto. Si quiero, entonces, fíjense que muchas veces todas las acciones de discriminación y el racismo tienden a excluirnos de algo que sea común, ¿no? Del acceso a la salud, a la educación, al libre tránsito, al uso del transporte, ¿no? Nada, en Estados Unidos en la época decía transporte para negros, transporte para blancos, baños para negros, baños para blancos, ¿no? Entonces esas acciones en realidad tienen como su punto así máximo de locura eh, cuando además se instituyen en una política, ¿no? Ahí la veo la tele, tan amorosa la tele. Eh, Ella ya les había puesto, creo, yo estoy medio perdidito, pero creo que ya les había puesto el link de Million Dollar Baby. Es lo que vamos a empezar a trabajar la otra semana. ¿Eh? O sea, no tenemos apuro. Pero si lo ponen y lo comparten sería bueno. ¿Eh? Bueno, entonces, para ir cerrando, ya vimos algunas de las acciones básicas que en relación a esto tienen que ser el acercamiento, la implicación emocional, disminuir la impulsividad y pararse en la reflexión y generar algo de un bien común, que al ser común exceda las diferencias y se asiente sobre los aspectos comunes, ¿no? Poh, a los bolivianos, a los peruanos, sí, sí, muchísimo. Generalmente las discriminaciones, como dice la Titi, están vinculadas a la degradación del otro. ¿Mm? Esa es una de las características básicas, degradarlo, asignarle una categoría inferior. Ese tipo de acciones son las que tendemos a hacer, ¿no? ¿Estamos? Bueno, espero que para esta hora haya sido bueno. Bueno, me voy a retractar de lo que dije en el mes de septiembre. ¿Mm? Sí, tal cual, Vivi. La discriminación versus la integración, porque hay un sol que está muy bonito y está súper despejado. De acá estoy viendo salir el sol, que al principio estaba medio tímido. Bueno, gracias, Teli. A Teli les va a volver a pasar eso. No es que lo tengan que ver mañana, no es que lo tengan que ver la semana que viene, sino que como siempre vamos a hacerlo. Bueno, igual les quiero decir una cosa, ¿no? Esto que dicen de los venezolanos, y qué sé yo, charlando con muchos venezolanos, y todo eso, ellos consideran que también son bien recibidos en comparados con otros países. No estoy diciendo que sean un bombón, pero sí comparados. Miren, cuanto más ancestral es el odio, o sea, en los países europeos, en toda esta cuestión, que tienen toda una estructura y una historia de desarrollo de colonia, más jodidos son, ¿no? Muchos más jodidos son. Eh, Son más cerrados, ¿no? Y además tienen más el concepto de lo exclusivo, lo opuesto a la cuestión de integración, ¿no?
es lo que excluye. Y lo exclusivo, esta es una tienda exclusiva, es que excluyó un montón, ¿no? O sea, que está hecha para solo algunos. Con todo el respeto, pero ni que hablar del medio oeste americano o de, por lo menos lo poquito que yo conozco, o sea, los países europeos tienen mucho la exclusividad porque ese criterio de exclusividad resguarda, y ese es el matiz político, que la segregación siempre tiene que ver con la apropiación de un bien para un grupo más chico, ¿no? O sea, como no alcanza para todos, o como no quiero que alcance para todos, entonces primero se generan las normas de selectividad y después las de apropiación de eso, ¿no? Bueno, con las personas mayores es increíble, ¿no? O sea, que la felicidad es para los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? O sea que generalmente hay otro matiz que tiene que ver con eso. Bueno, señoras, que tengan buena mañana, que tengan buen día, que tengan buena tarde, ¿eh? Nos vemos y nos vemos en un rato, ¿eh? Nos vemos mañana. Adiós. Sí,